El Hubiera Podcast. Reescribimos tus películas sin talento literario. If you don't go through with this, my family gets nothing. Okay? You're supposed to kill me. You said you would. He? Who's he? I don't know. He called me in my cell. He told me I'd be released if I went along and my family would be taken care of. Comenzamos. 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Esto es una prueba de audio. 1, 2, 3. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas del Hubiera Podcast. Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de cine que se transmite ya de manera oficial los días sábados a las 8 de la noche. Estamos aquí en cabina, su servidor Hugo Mena, completamente preparado para dar inicio a este programa porque, pues, es buen momento para hacerlo. Porque hoy toca grabar, porque hoy toca hacer este programa. Arrancando un nuevo especial, arrancando una nueva serie de películas protagonizadas por un actor en particular. Ya estaremos especificando en unos minutos de qué actor se tratará en esta ocasión, pero antes de llegar a eso, me gustaría presentarles a la persona que me está acompañando en estos momentos en el programa, persona que siempre... Induciendo al vicio. Persona que siempre me acompaña para este programa. De hecho, en este programa nunca hemos hecho nada de manera individual. En este siempre hemos estado juntos. En algún otro proyecto en su momento sí llegamos a hacer una transmisión individual, pero aquí no. Aquí siempre estamos acompañados. Estamos en cabina, su servidor Hugo Mena, y frente a mí, el 56% de este programa. 4. ¿56? 4. Yo soy... ¿54? Ah, sí, 54. 54% de este programa, pero con 42 años. Ya. Casi. Un mes y 4 días. El otro día, ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le pasó a tu rodilla? Pues nada más 41 años le pasaron encima. Bueno, conmigo se encuentra nada más y nada menos que mi hermano, Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas del Hubiera Podcast. Bienvenidos a esta su emisión de su programa sabatino de cine favorito, El Hubiera Podcast. Y pues me encuentro bien, hermano, muy feliz, muy contento. Qué bueno. Descubrí cosas de esta... Pues como que del inicio de este proyecto, de esta cinta, que se me hicieron completamente interesante, ¿eh? Sí, de hecho conocía como la historia, porque hace poco me adentré justo a la historia que trae. Creo que incluso trae ahí un fondo del señor Stanley Kubrick, ¿no? Como que él inició a querer hacer el proyecto, bueno, por una cosa u otra se detuvo y pasó a las manos del director de quien la tenemos. Muy interesante toda la concepción de todo del universo creado alrededor de esta película. Pero pues antes de arrancar, vamos a oficializar esto, hermano. ¿Qué te parece? Sí, adelante. De esta manera arrancamos. Ahí estamos. Fondo musical del Hubiera Podcast. Ahora sí. Pues sí, arrancamos, tal vez no diciendo el nombre de la película. Las personas que nos están viendo, pues claramente ven el fotograma seleccionado en el video, pero pues vamos a hacerla de emoción. Esta cinta me recordó muchísimo al universo de Isaac Asimov. Ok. También, porque todas sus cintas, bueno, de hecho nada más de toda su amplia bibliografía, nada más tomaron la de El Hombre Bicentenario y la de Yo Robot, para hacer cintas. Pero todo se edifica o se crea en el universo de la colonia, la nueva colonia y todo. La fundación y todo ese universo. Y es increíble que pues no sé, este autor de ciencia ficción haya pasado también un poco de largo. Y ahorita que noto que estas dos cintas tienen esa conexión, dije, sería interesante. Voy a silenciar un poquito el fondo musical, hermano, porque voy a abrir una página que probablemente
saqué... No salió ruido. Ahí está. Lo que pasa es que la fundación... Ahorita que dices de que saque ruido, me acordé de los mensajes de WhatsApp que te agarraban No, así. No, nada. Lo que pasa es que lo que yo estaba lo que busqué está en Apple TV. Ok. Pero pues se puede acceder a esa plataforma desde Prime Video. Y lo menciono porque pues no te habías enterado, al parecer, no sabías. Hay 3 temporadas de una serie de televisión original de Apple TV, que es La Fundación. La Fundación de Isaac Asimov ya tiene su adaptación a la televisión por el formato de episodios. Ya no recuerdo más que el concepto de que pues las mentes ya están conectadas en la Fundación, pero no recuerdo la historia completa. Y ya ves que tuvimos 3 libros de la Fundación, la segunda Fundación, y no me acuerdo cuál otro de Isaac. Tuvimos bastantes, no bastantes, pero sí, hay varios libros de... De hecho, en el libro de... Es que el de Yo Robot, como tal, es un compendio de cuentos de Isaac Asimov, y ahí sale el hombre bicentenario. Ajá. Pero la película tal cual de Yo Robot es de otro libro de Isaac Asimov, no del de Yo Robot. No me acuerdo si era en La Fundación o algo, en donde también tenemos a este detective que está investigando un asesinato. Y empieza, o sea, a final de cuentas en esta historia mezclan cuentos de Isaac Asimov. Ok. Ahorita que estás mencionando eso, yo recordé. ¿Viste la película de Guerra Mundial Z? Ajá. ¿Has leído el libro? No lo he terminado. Pero sí lo tienes, ¿verdad? Sí lo tienes, sí, cierto. Pues precisamente es eso, pues el libro es una especie de investigación periodística después de que se salvó la humanidad del ataque zombie. Para nada son los zombies que te presentan en la película. En la película. Acá son zombies que sí tardan muchísimo tiempo en convertirse, y son lentos, son los clásicos de George Romero. Pero pues hicieron una adaptación bastante particular para la película. El libro es bastante bueno. La película pues tiene zombies rápidos. La película es palomera, es una buena cinta. Sí. Pero a mí me recordó mucho la de Soy Leyenda. Por la forma en la que inicia. Reclutando aquí al señor Brad Pitt, y en el otro caso pues Will Smith que busca salvar también a su familia. A su familia. Pero bueno, esta película del 2002, casi le atino. Es protagonizada por un actor que, si bien no es el que tiene la mayor capacidad histriónica, es muy carismático, es muy querido porque él interpreta sus propias escenas de doble de riesgo, no tiene doble de riesgo. Y que curiosamente colaboró en varias ocasiones con Steven Spielberg. O sea, tenemos esta película, tenemos La Guerra de los Mundos. Pero de hecho, esta es creo que la primera cinta en donde colaboran juntos. Ok. Como tal. Ajá. Aguas. Estás como descontrolado de tus extremidades. Sí. Desafortunadamente esta cinta no la vi en el cine. La vi ya pues en aquella época en la que se tenía uno más fácil acceso al contenido en internet. Y podías... te lo compartían como 50 personas en diferentes servidores. Sí, lo descargabas como 20 kilobytes por segundo y ahí dejabas toda la noche descargando la película. Pero, aquí estoy entrando. 2002 llegué a ella. Un año antes de Atrápame si puedes. La Guerra de los Mundos también aparece en Múnich, creo. Tom Cruise. Vamos a ver. No, es Eric Bana, el protagonista.
Pero bueno, ahí colaboraron en dos películas que son interesantes. A ti no te gusta tanto La Guerra de los Mundos, protagonizada por Tom Cruise. Pero esta película, ¿qué te pareció? Se me hace una premisa bastante interesante, y esta parte en donde el cirujano, bueno, nuestro personaje principal tiene que recurrir a esta tipo treta, como, es que me acordé como la de cara, ¿cómo se llama? ¿Contra cara? Ajá. La de Nicolas Cage con John Travolta, que se tienen que cambiar el rostro, en donde él tiene que, a través de una cirugía, cambiarse los ojos también para evitar esta parte del reconocimiento de retina. Dices, o sea, pues el Chapo dicen que no se parecía al Chapo anterior tampoco. El Señor de los Cielos también ahí con esta situación conspiranoica que tuvo en su momento. Esta cinta no me desagrada, me gusta bastante. Tiene la misma... Pues tiene la premisa que tuvo Guerra Civil 2 de Marvel. No sé si la viste, no sé si lo has leído. No sé si creo que ya ni lo tengo. No, pero creo que sí. En Guerra Civil 2 tenemos a un nuevo mutante que tiene la capacidad de ver qué es lo que pasa en el futuro. Y entonces los superhéroes están discutiendo si lo van a utilizar para evitar posibles amenazas. Pero pues si no ha ocurrido, en realidad va a ser una amenaza. En realidad va a representar lo que representa en el futuro visto por esta entidad. Es como lo dijo Uwey, uno encuentra su destino en el camino que busca por evitarlo, ¿no? Ajá. A final de cuentas, esta filosofía hasta cierto punto estoica de que no importa lo que hagas, el hecho o el destino va a pasar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque al final de cuentas, aquellas personas que creen en el destino, pues consideran que pase lo que pase, pues tiene que llegar lo que tiene que llegar. A mí una vez se me hizo muy interesante el conocer una idea del destino. El destino es una señora de la tercera edad que tiene bolitas con las cosas del destino. Y yo pensé que entonces no era señora, era señor. No, las dejaba caer precisamente en tu vida. Y ya tú decidías si agarrar esa canica del destino. Si no, la dejabas ir y en realidad pues no se cumplía aquello que la vida te estaba otorgando. Esta cinta, digo, al final, al ser una película que lo que busca es entretener por encima de dejar un mensaje filosófico, sí llega a tener como, principalmente creo yo por el villano es el que rompe de repente esta parte filosófica, porque pues justo hace una manipulación de las cosas para que se cumpla ciertos eventos. Yo creo que si se hubiera quedado nada más en la parte filosófica pues de verdad vas a enfrentarte a tu destino, y pues sí me resulta, me inquieta bastante, porque es como, pues es que es para lo que estabas tú aquí y lo estás interrumpiendo. O por ejemplo, como esta cinta en donde el protagonista es este personaje que sale en The Voice, que es el de los buenos que quiere derrotar a Homelander. Creo que él es el protagonista que cada día revive en el mismo día. Y ya sabe lo que va a pasar y sabe cómo moverse y dice, he sobrevivido esto ya 300 y tantas veces, y o sea, él se comporta de cierta forma porque ya lo ha vivido y ya ha muerto, y cada vez que muere vuelve a reiniciar y empieza otra vez su día. Lo que tú me estás mencionando me recuerda a dos películas. Todo lo que necesitas es matar. All You Need Is Kill.
y Siempre el mismo día. Creo que es esa. Pero la de Siempre el mismo día está protagonizada por Tom Cruise. Ah, canijo, no. Ajá. Entonces no sé si hay ¿O alguna... será con Tom Cruise? Según yo era el actor de que pelea contra Homelander. Porque aquí yo tengo... Digo, no sé si esa... No sé de qué momento sea la película. Pero yo ya estoy aquí en Thor Ragnarok, que también participa en esa película. Sale en Star Trek. Sale en El Señor de los Anillos. Sale en Riddick. Caminando entre dinosaurios. Él fue el juez Dredd en el remake que se hizo. Que anteriormente había sido... Sylvester Stallone. Pero no, esa que mencionas, no sé, capaz... Es capaz y lo estoy confundiendo. Sí, a ver, te voy a mostrar la portada, a ver si es la que... Al filo del destino. Del mañana, quedamos. Que se enfrentan contra unos extraterrestres. Y tienen unos trajes bien interesantes. No sé si es esa película. No. Bueno, No, entonces porque hay otra sale, más con esa premisa. Sí. Pero bueno. A ver, películas con esa premisa. Ya le puse. La era Elysium. No sé si es Oblivion. Tenet. No, pues sí está complicado. Bueno, esta película. Ya vemos que es una premisa que se ha utilizado en varias ocasiones. Sí, tenemos a un grupo de personas. Bueno, 3. ¿Cómo se les llaman? Pues mutantes. Pero como estas. Como pitonizos. Como el oráculo. 3 oráculos. Hay 3 oráculos. Que arrojan el nombre de un futuro criminal. Y el protagonista, que es Tom Cruise, ante lo que él vivió siendo niño. Bueno, él vivió perdiendo a su hijo. Pues es el encargado de esta organización. Y está comprometido con la función que debe desempeñar. Uh-huh. Y con la organización. Él cree que es de verdad algo que le puede servir muchísimo a la humanidad. Hasta que el nombre que aparece es el suyo. Y es donde se desprende toda la historia, donde se desprende todo el conflicto, y en donde él tiene que hacer todo lo posible pues para evitar ser capturado, porque él asegura y presume que no hay manera de que él logre hacer el crimen. De que él haga eso, no solo de que logre, sino de que no hay forma de pensar que él pueda ser un criminal, ser un asesino. Y pues está en un mundo tan desarrollado que pues te pueden encontrar simplemente con tus ojos. Ya no es con el rostro, como lo hacen en otras cintas. Aquí es con la retina. Con la retina. Con esta biométrica que ya empezamos a tener en México. Que por cierto, no caigan en registrar sus celulares. Solo nos quieren tener más controlados después de habernos controlado con que nos inyectaron el chip 5G. Con la pandemia. No es cierto. Hagan lo que quieran con su registro de sus dispositivos móviles. Pero en esta cinta, pues Tom Cruise y el señor Steven Spielberg hacen un trabajo más que decente, creo yo. Tener una calificación de 7.6 en el IMDb, pues es una buena calificación, y todavía estamos hablando de una década en la cual Steven Spielberg todavía te daba y te ofrecía una película de considerable calidad. Aquí está protagonizada por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow y más actores. Etol. Esta película que fue conocida en habla hispana como Sentencia Previa. Y en inglés fue Minority Report. Que pues está buena, ok. Sí. ¿Qué vendría siendo? O sea, el reporte. No recuerdo. ¿De la minoría? No, es que Minority no es tal cual, ¿no? No es. No, vamos a ver. No te preocupes, ahorita te resuelvo aquí la situación.
Ojalá alguien hubiera malgastado el dinero de mis padres en clases de inglés para que nos pudiera, traducir. El detalle es que es minoritario. Pero, ¿qué significa minoritario? En sociología y derechos humanos. Pues sí habla de minoría, pero se me hace extraño. No sé si hay algún concepto en inglés que como tal sea Minority Report. No, pues y que es como tenga un landscape, ¿no? Ajá. No, o sea, es que hay conceptos. Es por ejemplo, landscape es el paisaje. Ajá. Y es un verbo. Pero Ajá. aquí tú no dices, yo no ya. estoy paisajeando. Ya. Yo ¿Sí, no? Andamos. No, hermano, andas hoy. Bárbaro. Sí, no, pues hay muchos conceptos en inglés que pues, pueden significar muchas cosas, como, el otra vez, como la canción de Beat It de Michael Jackson. Ahorita, por ejemplo, están con en el trabajo con el accountability. O sea, ¿en serio saben qué es accountability? O sea, Sí, les encanta. Y empiezan y te dan un concepto así de lo que es, que dices, no, güey, eso no es lo que quiere decir en inglés. Pues en algún momento, en algún trabajo, no voy a decir dónde para no quemar a la marca, nos dijeron que iban a hacer briefings. Y yo, órale, pues ¿qué es eso, no? No, pues que son juntitas pequeñas, breves. Ok, va, está bien, se toman, ¿no? Los briefings, que en realidad se pueden tomar como pequeños también folletos en donde se te da un poco de información. Briefing. También por ahí. El concepto del coaching también. Sí. Hay muchos conceptos que de repente se van como por muchos lados que dices, híjole. Sí, dentro de los mismos conceptos en español. De repente decimos, híjole, no es lo que significa, y de repente lo único que están haciendo es confundirnos. Ajá. Y incluso en ocasiones hacer sentir mal a las personas. Uno de ellos que ahorita me viene mucho a la mente y que siempre critiqué mucho la concepción que se tuvo ya gracias a la aparición de las redes sociales fue la resiliencia, que se malinterpretó, y en lugar de ser como esa capacidad que tenemos de después de vivir algo, pues regresar a nuestro estado natural, no lo tomaban como no, es que tienes que aguantar, tienes que ser resiliente, tienes que superar esa situación. No, es regresar el tiempo que te cueste regresar, ¿no? Pues como las ligas, pues en realidad viene de la física, la resiliencia es concepto de la física, como muchos otros que tomó la psicología. Pero bueno, Minority Report, película que solamente está demostrando que el haber tomado 4 años de inglés no fue suficiente. Y además no solo eso, exhibe que como maestro de inglés tampoco he hecho un buen trabajo. Pero que, bueno, en esta ocasión vamos a destrozar, gracias a nuestra total y absoluta carencia de talento literario. Por el momento vámonos a un pequeño corte, unos pequeños clips que nos van a permitir tomar un pequeño respiro para empezar a elaborar alrededor de Sentencia Previa. Hermano, ¿algo que quieras decirle a los que nos están escuchando? En un momento regresamos. En un momento regresamos. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Xenius. No matter how unusual it may seem, and please be warned, if you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant. Paula, I bring terrible news. Did you know that the Empress is very ill? Not that it matters, but yes, actually, we don't care. There are 2 dead people down here! There are gonna be 2 dead people in here! Hurry! I've almost had enough of you two. Why did you do that? Why? You jump, I jump, right? Continuamos. Oh, God. Amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a su segundo bloque de su programa de cine favorito de los sábados, el Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún tipo de talento. Y que ya nos encontramos en el programa nada más y nada menos que
número 164. Ya llevamos 164 episodios haciendo esto. Aquí, aguantando. Y ahorita estoy viendo que tenemos un comentario. Ya está. Por cierto, tenemos por ahí un hubiera que nos habían escrito. Uh-huh. Pero bueno, aquí nos escribieron uno que dice: señores, me hubiera gustado al final de su hubiera que Leonardo, a pesar de salvar toda la operación, él terminara siendo un fraude del cual se diera cuenta Tom y pensara, al final nos ganó con un billete. Excelente programa. Con respecto al de Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Sí, que hubiera dicho, órale, sí, te ayudé, sí, ya engañé a toda la organización italiana, pero ¿qué crees? Yo considero desde mi ética que con eso ya lo resolví, ya hice todo lo que debí de haber hecho y me puedo escapar a las Islas Caimán. Uh-huh. Estaría interesante. Estaría interesante. Muchísimas gracias por ese comentario que nos compartieron a través de la sección de comentarios de YouTube. Hermano, sentencia previa, Steven Spielberg, 2002. ¿Qué hubiera? Empezamos a trabajar con esta cinta que, pues creo que me gusta más de lo que recordaba. que fíjate, bueno, nada más como para poner el preámbulo o el paréntesis a lo que decíamos, se trata de los libros o los cuentos de Philip K. Dick, no sé de qué significará la K, uh-huh. Dick, como no lo busquen en internet la traducción. Del informe de la minoría tal cual, que es el mismo escritor de donde se basa la película de Total Recall, del Vengador del Futuro. Ok. Esta cinta de Sylvester Stallone. Y que creo que tuvieron un remake. Ajá. Con Colin Farrell. Sí, yo tenía muchas ganas de verla y resultó muy mala. Que fíjate que es así, basado, el cuento se llama Podemos recordarlo a usted al por mayor. O sea, ese fue el nombre del cuento. Lo pusieron como Vengador del Futuro. Pero, en un momento, esta cinta era como se esperaba o se creía, es dentro del mismo futuro distópico, uh-huh. Unos años adelante de cómo se fue evolucionando y iba a ser como que la segunda parte de El Vengador del Futuro. De hecho era una cinta que se estaba cocinando ya desde unos años atrás, okay. Pero ya empezó a cambiar el guión, empezó a cambiar todo y ya fue, de hecho era con la cinta que querían que Steven Spielberg empezar como la década de los 2000s, okay. Pero se retrasó un poco la producción y fue hasta el 2002 que pudo filmarla con Tom Cruise. Ok, y que digo, le hizo, es que era muy prolífico el señor Steven Spielberg, sacó, 1993 sacó 2 de las grandes películas de ese año. Entonces tuvo que iniciar el 2000 con Inteligencia Artificial, uh-huh. en 2001. Después Minority Report, 2003 tuvimos Atrápame si puedes, 2004, 2005 sacó 2 películas, Múnich y La Guerra de los Mundos. De ahí saltó hasta 2008 porque se supone que estaba enfocándose en su proyecto de Indiana Jones, que fue para muchos una muy mala cinta, uh-huh. La de Y el Reino de la Calavera de Cristal. Pero entonces, hermano, ahora sí, hubiera de sentencia previa. Ok, a mí se me ocurría que en pues, ¿de qué va la película? Justamente como lo mencionábamos, es este oráculo que presagia el futuro, ve o pone el nombre de esta persona que es como uno de los precursores o uno de los que se encarga de encarcelar a este tipo de personas, y ahora es él es el acusado, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí se me ocurría que fuera esta parte en donde que fuera un ser querido de él. Ah, ok. La persona que resulta arrojando el nombre es una persona querida. Ajá. Imagínate el donde él se viera comprometido o se hubiera involucrado en esta parte de tener que ocultar el hecho de que a lo mejor su padre
o su esposa. Para darle un poquito más de poder, de peso, se me ocurre que su esposa sea la persona que va a cometer algún tipo de crimen. Entonces él sabe o conoce la falla de que de 3... 2 de cada 3. 2 de cada 3, falla. No, es 1 de cada... O sea, uno de los 2 uno de los 3 puede ser el que tenga una visión diferente. Ajá. Entonces no quiere decir que es un futuro que se vaya a cumplir. Pero que en el caso, justamente en el caso de su esposa, sea uno el que la acusa. O sea, porque a lo mejor de 2 lo toman como culpable, pero uno sale como no concluyente. Pero pero nunca hay un episodio, nunca hay un caso en donde alguien lo crea culpable y 2 sea no concluyente. Entonces, en este caso, sea que uno lo cree culpable, 2 no concluyente, y, o sea, toda la gente dice, no, es que la tienes que sentenciar, es igual, y dice, no, es que nunca ha pasado, no hay forma de, y no, o sea, no puedes tú ponerte en el punto de que no, porque nada más es tu esposa. ¿Qué te parece si hacemos esto un poquito más complicado? Este personaje se hace el líder de esta organización, o el encargado de recibir las bolitas de madera, que es lo único no tecnológico que hay en esta organización. La misma situación, arrancamos igual, él pierde a su hijo en un crimen que pudo haber sido evitado con estos oráculos, pero de repente, justo, uno arroja un nombre y otros 2 arrojan un no concluyente, pero esto se vuelve interesante porque el nombre que arroja es el nombre de alguien muerto, el nombre de su hijo. Ok. Y entonces es donde él le inquieta bastante, porque pues él sabe que está muerto. Arruinó su matrimonio porque pues había muerto el hijo y ya no pudieron superar esa pérdida ellos como pareja. Y entonces, en su intención de ir a hablar con el fundador de esta institución, de esta organización, empiezan a seguirlo a él como posible asesino. O sea que él se encargó de decirles a las instancias correspondientes, no, es que en realidad el nombre que salió es el de él. Y él sepa que no, que salió el nombre del hijo. Entonces la historia no gira alrededor de pues él contra inocente, sino de buscar a su hijo y por qué. No, pero ahora imagínate que sea como este tipo de la organización de la OCP en Robocop, en donde no puedes actuar en contra de algún funcionario de la OSP, pero el oráculo sepa y la forma en que puede hacerlo es a través de alguien con el cual lo pueden vincular, pero pues el oráculo no sabe que es su hijo y que su hijo está muerto, ¿no? Ahorita que sacaste Robocop, me imagino algo al estilo Robocop y algo al estilo Evangelion. Ok. No son no son los robots gigantes que en Evangelion se supone que están creados con base en Los Ángeles. Ajá. Que aquí hay armaduras que portan los policías. Pero esas armaduras resulta que en realidad vienen de una base orgánica. Para poder conectar mejor la armadura con una armadura estilo Iron Man. Ajá. Pero para que pueda conectar la inteligencia de la armadura con la persona que está portando esa armadura, tiene que tener una base orgánica. Digamos como en Attack of Titans. Ajá. Y entonces, que para tener ese vínculo, pues viene... El primero viene de el hijo de Tom Cruise. Y entonces, en realidad, quien va a ejecutar este crimen es la persona que porte la armadura del hijo. Ok.
Y es donde, o sea, si está muerto, solo hay ciertas, pues, reminiscencias en esta armadura que son vinculadas con el hijo y que de alguna manera, digo, ya iremos elaborando, pero de alguna manera Tom Cruise se hace con esta armadura. Que sea como su avatar, a final de cuentas, y que, pues, así como lo hicieron con Jake Sully en la película de Avatar 1, de que el avatar estaba destinado para su hermano, pero como su hermano murió y no tenían que desperdiciar esa investigación que costaba millones, fue que Jake Sully fue el que tomó el lugar de su hermano al momento de ir a Pandora para investigar a los hostiles. Ok. Que en este caso, imagínate, se me ocurre el punto, que para ponerle un poco de dramatismo, que no sea el papá, que sea el hermano, que los papás murieron y entonces el asesinato sea del asesino de los padres. Fue un crimen que quedó inconcluso antes de que existiera este tipo de tecnología. Nunca encontraron a los culpables. Ahora, muere el hermano, que era policía o que tenía esta armadura. Tom Cruise era... el hermano era como la fuerza y Tom Cruise era la inteligencia. Entonces Tom Cruise trabajaba dentro de la organización que se encargaba de encerrar a los criminales. Sale el nombre del hermano que está fallecido y dice, o sea, Tom Cruise era el que compartía el código genético y es el en donde se pone a investigar y empieza a deshebrar toda esta trama en donde nunca encontraron al asesino de sus padres, y resulta que también, ¿por qué no lo encontraron? Porque era un miembro de esta organización, en donde a lo mejor, por ejemplo, que el papá de Tom Cruise también haya sido policía, y entonces lo mató un directivo de la compañía, y por eso Tom Cruise no sale como el asesino, sale su hermano fallecido por el rasgo del ADN, y empieza a investigar y resulta que el que mataba era el director de la compañía porque fue el que mató a su padre. Ok, en este planteamiento que estás haciendo me perdí un poquito. ¿Tenemos algún equipo o son las personas así tal cual nada más? O sea, me refiero a un equipo con lo que mencioné de las armaduras o algún avatar, o solamente es el rastro del ADN. Pues a final de cuentas, como que sea como el tipo del juez Dredd. Okay. De que los policías o los jueces sean estas personas con este tipo de armaduras. Okay. Entonces su hermano era un brazo ejecutor. Ajá. Y Tom Cruise era un técnico o era un miembro de la organización, pero a nivel tecnológico. No, podría ser el mismo miembro que logró crecer y tiene el mismo puesto que tiene Tom Cruise en la película. Y aparece el nombre del hermano como asesino. Y saben que Tom Cruise es el único que puede portar nuevamente la misma armadura que el hermano, por las características genéticas. Y entonces él se da la tarea en de que inculpan al hermano, porque a mi hermano que ya falleció, y empieza él a atar cabos justamente con esta parte de la armadura. Secuestra igual al tercer oráculo, y entonces empieza a con él ver las visiones en donde ve que él es el que mata a la persona, no su hermano sino él, pero que es a este directivo de la organización que mató a su papá porque a lo mejor tenían alguna diferencia o hubo algo en el planteamiento inicial de este tipo de tecnología que su papá estaba en contra. De aquí podemos, para este primer como enfrentamiento entre el padre y el directivo, pues podemos tener que son los dos que encuentran a los oráculos, a estos hermanos que arrojan los nombres. Y que uno diga, pues es que no hay manera, o sea, eso no... El que nosotros sepamos que una persona va a cometer el crimen no significa que de verdad tenga que ejecutarlo. Incluso que él considere, en lugar de encarcelarlos o de hacer algo de ese... limitarlos o coartarles su libertad,
mejor vamos a llevarlos a alguna especie de tratamiento psicológico para que lo único que ocurra es evitar que tengan el impulso de acabar con la vida que van a tomar. Y el señor diga, es que eso no nos va a dejar dinero. Porque si nosotros hacemos nuestra organización, incluso podemos pedir armas, podemos llevar a cabo el desarrollo de la... Entonces, al tener esa discusión, entonces el directivo se encarga de matar al papá, justo en la fundación de todo ese sistema. Que a lo mejor el papá de Tom Cruise sea esta persona que tiene el de que las personas se pueden reformar. O sea, a final de cuentas, se me viene mucho a la mente el sistema de Bukele en El Salvador, que tiene a las pandillas y dice, no, pues ellos no van a comer proteína hasta que todos los salvadoreños puedan comer proteína. Pero a final de cuentas, los tiene encarcelados. Y de todas maneras, pues es un gasto para el erario público. Un preso le representa más gasto que una persona que está libre, ¿no? Que está haciendo las cosas bien. Entonces sea el dilema moral en donde a lo mejor el papá de Tom Cruise quería reformar a las personas y la otra persona no quiere eliminarlas. ¿Por qué? Porque es menos gasto, prolifera a lo mejor la inversión en armas, o sea, como que nos ahorramos dinero, pero obtenemos también este otro beneficio de la fuerza militar eliminando a este tipo de personas, ¿no? A mí me llamaría como bastante la atención definir específicamente la motivación de nuestro personaje villano, de nuestro personaje antagónico. Porque si se hace como una persona cuyo objetivo es hacerle un bien a la sociedad y al sistema, puede eso representar y significar como una persona que considera que está haciendo bien. Si nosotros, si hago el planteamiento que hice con respecto a decir, bueno, a nosotros como organización nos conviene más porque nos va a dar más dinero el gobierno para llevar a cabo nuestro proyecto, lo convertimos en un personaje como más egoísta y con el cual, bueno, puede ser un villano blanco y negro. Entonces sería más interesante un personaje que pues considera y cree que le hace bien a la humanidad y eso provoca que el dilema que se les presente pues pueda tener de verdad un apoyo de cualquiera de las dos partes. O sea, un apoyo a cualquiera de las dos partes, como que la audiencia puede decir, no, es que él puede llegar a tener razón porque pues sí es cierto, se está gastando más dinero en querer reformarlos que en de verdad eliminarlos. Que digo, la política de las sentencias a muerte también representan un gasto muy elevado. Entonces que él diga, esto nos va a ahorrar como gobierno y le va a ahorrar a la sociedad en impuestos un dinero considerable. Entonces en realidad sí estamos haciendo un bien a la sociedad. Y el otro diga, pues es que por encima de la sociedad está el ser humano. Y eso nos va a permitir apoyar. Y a lo largo de la historia, al momento de presentar a los dos hermanos como cada uno apoyando al sistema y creyendo y considerando que su papá pues también había apoyado esta medida, porque no sale a la luz que él como que tenía como otra intención. De hecho, pudo haber sido utilizado su muerte como un catalizador para impulsar esta medida. Cuando mueren dos padres, una persona con mucho dinero se queda huérfana y Industrias Wayne toma el control y hace esta tecnología posible. Entonces, me gustaría que en realidad no fuese una persecución como es que vas a acabar con nuestro proyecto, que sea una persecución de es que si no crees en el sistema
pues simplemente tienes que salir del sistema. O sea, no vas a ser no vas a ser como de verdad una amenaza como tal, solamente ya no crees y ya no debes de formar parte de esta organización. Pero porque no me gustaría tener ese enfrentamiento en donde el hermano, es que se me ocurrió eso, el hermano se encara al villano para decirles que tú mataste a mi padre. Uh-huh. Sino me gustaría más como un enfrentamiento de creo que este sistema no funciona. Y entonces la otra persona diga, híjole, estás desarrollando esa ideología que tenía tu padre y creo que lo más sano es que te vayas de esto. Creo que no nos sirve al sistema. Y que la muerte del hermano venga más como, no sé si se pudiera justificar y elaborar, como un accidente, que incluso por eso ni siquiera salen los registros de fue un asesinato. No, y espérame, ahorita que estábamos hablando, también ahorita que estabas platicando, se me ocurre otro giro de tuerca, otro giro argumental que también estaría bárbaro. Imagínate en donde el hermano sí está vivo. O sea, bueno, tengamos las dos partes. El oráculo, hay un oráculo que te dice a qué te vas a dedicar en tu futuro. Y está el oráculo que te dice el de que predice los crímenes. Entonces tengamos este oráculo en donde ponga a los dos hermanos en contra. Tengamos, o sea, los dos hermanos están vivos, mueren los padres en circunstancias misteriosas. Ajá. A uno el oráculo, como se me ocurre también como la de la película de Starship, que les empieza a decir, o el sombrero seleccionador de Harry Potter, tú vas a irte a esta casa, tú vas a hacer esto, o sea, tu futuro, tú vas a estar en esta parte técnica de la empresa. Tú vas a ser un obrero, tú vas a hacer esto, tú vas a ser policía y demás. Entonces tengamos a los dos hermanos que quedan huérfanos, crecen, uno se une a la fuerza policíaca, que es la fuerza que se encarga a lo mejor de este oráculo que predice el futuro, de tener a los criminales. Tenemos al otro hermano que trabaja en la empresa de la tecnología, que como del gobierno. Pero tengamos este punto en este enfrentamiento en donde el hermano sabe que tú, haz de cuenta, tú sabes que yo voy a cometer el crimen. Ajá. Pero pues entre el cariño de hermanos y todo dices, no, es que Jorge no es capaz de cometer este crimen. Pero el oráculo lo dice, entonces ¿cómo? Y sea este enfrentamiento de que es que tú lo vas a hacer, pero pues es que yo no voy a hacer nada, no, es que tú lo vas a hacer, y de repente es que me llegó una pista del asesino de mi padre, de nuestros padres, y no, pero entonces son a los que vas a asesinar. Y dice, no, pero es que los quiero arrestar, no, es que los vas a asesinar, y sea como que este enfrentamiento entre dos hermanos que están, uno en la parte en donde sí se tiene que eliminar a estas personas y el otro que pues quiere hacer cumplir la ley. ¿Qué te parece si lo hacemos un poquito más complicado? Sale el nombre de los asesinos, y sea, incluso sale cuando un policía comete un asesinato, y entonces incluso ellos deben de pagar la sentencia correspondiente. La organización presume que a quienes detiene los mete en una especie de prisión que ahorra dinero, es decir, los mete en una especie de hibernación a las personas. No los mata, porque no somos quienes nosotros para eliminarlos. Como en El Demoledor. Pero los meten en una especie de hibernación en donde no consumen absolutamente nada de recursos. Pero con sentencias así, extremadamente grandes, supuestamente. El hermano, que no está en la parte intelectual, pues es un ejecutor, es un policía que detiene. Y entonces cuando los detiene tiene que llevarlos a hibernación. Esa es su función. Pero de repente se da cuenta que en realidad, precisamente por lo que el papá no estaba de acuerdo con
lo que se llevaba a cabo es que no los metían en hibernación y decían que sentencias a partir de 100 años para que llegaran a un mundo en donde no estuvieran en realidad. Sí, ya esa persona, ya nadie vivo lo recuerda. Exactamente, y ellos ya tampoco tendrían ningún vínculo, entonces tendrían que empezar prácticamente de cero. En realidad no hay ningún tipo de sentencia de ese tipo, en realidad sí los matan. En realidad sí acaban con ellos. Regresamos a la idea de las armaduras, de este traje que les permite elevar más sus capacidades. Pues son alimentados y creados con el tejido de estas personas que terminan matando. Entonces el conflicto viene de yo, el que estoy recogiendo las bolitas de madera en donde se arroja el nombre, yo estoy confiando en un sistema que supuestamente es noble, que tiene ciertas carencias, que tiene ciertos problemas, porque pues tampoco es tan humano el despertarlos después de que todos los que lo conocían ya desaparecieron. Pero pues yo considero que eso es lo adecuado, y el otro hermano en realidad no los lleva a criogenia, los lleva a eliminarlos. Entonces, que de entrada tengamos la interrogante, ¿por qué los oráculos no arrojan los nombres de los policías? ¿Qué es lo que hace o de los ejecutores? Uh-huh. ¿Y por qué tu hermano, hermano, estás ejecutando pues a diestra y siniestra? O sea, eso va en contra de en realidad la razón por la que nosotros estamos aquí. Nosotros entramos porque dijimos, bueno, no queremos que alguien más pase lo que nosotros pasamos con nuestros padres. Uh-huh. Y porque nosotros no queríamos que se llevara a cabo una justicia de ojo por ojo. Porque creemos en la humanidad. Y entonces podemos tener el enfrentamiento entre hermanos sumado al enfrentamiento con el líder, el director de la organización, que me imagino algo al estilo de cuando está Palpatine supuestamente secuestrado por el conde Dooku. Ajá. Que se están peleando estas dos personas y llega el directivo, y pues al final de cuentas el directivo no puede decir yo desconocía lo que están haciendo, porque pues es la persona que diseñó el sistema. Y entonces en ese momento el rebelde le digo, no, pues, que le diga, no, pues es que tú tienes la ideología de tu padre y eso no nos sirve aquí. Él sabe lo que pasó, él sabe lo que ocurrió. De hecho ya se encargó de acabar con el asesino de tus padres, y pues tú no nos sirves. Y tengamos el enfrentamiento entre hermanos, que en realidad quien intenta cazar a Tom Cruise pues es su hermano, pero no porque salió la bolita, sino porque va en contra del sistema. Y al final podamos tener un enfrentamiento en donde imagínate, están los hermanos, y cuando están los hermanos enfrentándose sale una bolita, pero lo único que se ve en pantalla es el apellido. El apellido. Que por ejemplo se me ocurre ahorita que lo estabas planteando, que haya una organización, unos manifestantes que estén en contra de, y entonces el hermano Tom Cruise es el que se hace como que se une o se hace miembro de esta organización que está en contra del oráculo y de todo eso, porque son imperfectos, al final de cuentas es un futuro que puede ser que no pase y demás, y tengamos al hermano que es el brazo ejecutor, que él cree en la perfección del sistema. ¿Por qué? Porque fue lo que le faltó para que no murieran sus padres. Entonces tengamos este enfrentamiento final entre el hermano que se vuelve un esclavo del sistema o un fiel seguidor del sistema, y el hermano que recapacita y se vuelve un opositor de toda esta situación. Y que tengamos, me gustaría que sí se arroje la pelotita con el apellido. Quien recibe no es como alguien que esté en el puesto de Tom Cruise, y si no es el mismo directivo, es el que tiene la cápsula y la tiene en la mano cuando están en este enfrentamiento final, que incluso pueden estar peleando como a golpes. Ajá. Así nada más, como pues nada más para descargar incluso la emoción.
y que salga y que esta persona les diga, bueno, pues es que al final de cuentas uno de los dos tiene que cumplir un destino. Y aquí está, no voy a demostrarles quién. Que en ese momento tengamos como esta ese momento, esa como no es epifanía, como esa en el enfrentamiento realmente lo que ocurre es que se da por vencido Tom Cruise y dice, ok, pues no se preocupen, yo no voy a hacer nada en contra del sistema, me voy de aquí, ya no confío en ustedes, me voy en paz, para que ni tú ni yo seamos asesinos, para demostrarte que este sistema no funciona y tal vez en algún momento recapacites y me acompañes, porque esto no es lo que les gustaba a nuestros padres. Sí, queremos evitar que más personas sufren, pero esto no funciona. Mejor confío más en la humanidad, en el ser humano. Y como epílogo, tengamos a nuestro personaje Tom Cruise viviendo en un planeta alejado después de haber destruido las 5 gemas del infinito haciendo su sopita. Pero que el director de la organización se vuelva loco. O sea, que empiece de verdad a abusar de esta tecnología, encuentre la manera de implantar ideas en estos oráculos y se dé cuenta el hermano. Y entonces el asesinato no es entre los hermanos, sino es después de muchos años, sí termina matando al director de la organización. Sí, porque volvemos a esta... como en la película del origen, ¿no? Pues al final de cuentas estás manipulando la mente de una persona, pues encuentras la forma también de al oráculo, implantarle el hecho de que hay personas que pueden cometer un crimen, así nada más, pero ya con fines políticos, con fines económicos, de toda esa manera, para que los brazos ejecutores eliminen a estas personas. Que en un principio sea como, bueno, vamos a eliminar a un político justo que está en la candidatura a la presidencia y es una amenaza para el pueblo, ¿no? Va a provocar un genocidio, ¿no? Porque no lo aceptaron en una escuela de arte. Entonces ya se termina, se logra eliminar a él. El brazo derecho ejecutor dice, está bien, porque al final de cuentas se evitó algo, pero de repente empieza a eliminar a empresarios, empieza a eliminar a personas cuyo patrón de eliminación es muy sospechoso, que le parece como que no, esto no va, y entonces se da cuenta que el líder manipula, y podemos tener incluso esta situación de, pues yo me encargo de eliminar al líder, pero paso a convertirme en el nuevo líder. Y pues como ocurre en ciertos planteamientos de algunas otras historias, el poder termina corrompiendo. Y que él también en algún momento se denote que él pueda llegar a ser el mismo trabajo que hizo este líder anterior. Vámonos a un pequeño corte, hermano, y ahorita terminamos de elaborar. Ya nos queda bastante poco tiempo de programa, pero pues vámonos a este pequeño cortecito, ¿va? ¿Algo que quieras compartirle a los amigos, amigas del Hubiera Podcast antes de salir? En un momento regresamos. En un momento regresamos. I can't remember what my parents look like. I used to play bridge with my mother in her bedroom. 例えばツルツルの時は心の平穏を想像し、ゴツゴツの時は相手のことを心配したりね。N'aie pas peur, tu risques rien, je suis blessé. Je me suis planqué ici pour me soigner. Ok, tire-toi si tu veux, mais tu risques rien, je te dis. Salut, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. I'm a luck dragon. My name is Falcor. And my name is... Atreyu. And you're on a quest. How'd you know that? You were unconscious. And you talked in your sleep. Not so controlled. Seducers. Not just the prince, but the court, the audience, the entire world. Come on. The fouettiere like a spider spinning a web. Attack it. Continuamos.
Amigos, amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos al tercer bloque de su programa cómico, mágico y musical. En el bloque, en este entre bloques, no vieron los trucos de magia que hicimos con cartas. Entonces, bueno, se partieron la parte mágica, pero la parte cómica en ocasiones sale, y la parte musical, pues ahí está el fondo. Entonces, aquí andamos en el episodio número 164 del Hubiera Podcast, en el cual estamos elaborando alrededor de una película dirigida por el señor Steven Spielberg, en algunas décadas considerado como el mejor director de cine, haciendo trabajos bastante interesantes desde que inicia su carrera como director cinematográfico, que nos ha traído grandes joyas a la pantalla grande y que pues también nos trajo esta cinta que tiene el nombre de Minority Report, que está protagonizada por el señor Tom Cruise. Ya enfrentamos a dos hermanos. Uno de ellos se dio por vencido y salió del sistema. El otro se hizo con el sistema. Y como ha ocurrido en algunas revoluciones alrededor del mundo, quien termina alcanzando el poder termina consumiéndolo. Podemos hablar de casos reales, como el caso de Fidel Castro, como el caso de Hugo Chávez. Pero podemos también elaborar alrededor de algunas otras cintas en donde pues el poder terminó acabando con las personas. Algunas series como Game of Thrones. No, pues por ejemplo es el Elegido. ¿El Elegido? Sí, es El Elegido, la película en donde es Jet Li, en donde mata... El único. Jet Li que descubre que hay un multiverso. Ajá. Y que cada que elimina uno de los suyos termina haciéndose las habilidades de ese. Película interesante. Me gustaría como volver a ver en su momento. Hermano, ¿algo que quieras agregarle justo a este escenario que hemos planteado? Pues ya nada más es que por ejemplo la relación o lo que más se me hacía como personal es esta parte de que fuera entre hermanos. Al final de cuentas el confrontamiento final le da ese toque o ese componente todavía de mayor peso a la enemistad o al conflicto entre nuestros dos personajes, ¿no? Tanto como el protagonista como el antagonista. Y pues nada más como por último se me ocurriría el de que, como dices, nada más presentaran uno de los apellidos. O sea, bueno, a final de cuentas en Estados Unidos nada más es el apellido. Pero no supieran cuál de los dos hermanos, ¿no? Y entonces estuvieran en la casa de los dos y los dos sean los que estén luchando por escapar, pero ver el por qué salió su nombre en este oráculo y empiezan a desenmascarar o desentramar todo este problema en donde todo fue ocasionado por una persona que a lo mejor fue el asesino de sus padres. ¿Qué te parece si, ya nada más para conclusión, el sistema está manipulado por este personaje? Ya se planteó en el bloque anterior. ¿Qué te parece si en realidad también el nombre surge porque lo implantó? Este mismo, el nombre de alguno de estos hermanos. Y él había apostado porque fuese el hermano que es el brazo ejecutor. Y es el nombre que sale. Cuando mata al líder de la organización, uno puede decir, bueno, pues fue por eso. Pero que resulte que no sea por eso. No vamos a tener un mundo tan futurista como en Minority Report. Vamos a hacerlo más... Latinoamérica. Sí, más al estilo de ese estilo. Más al estilo de ese tipo de países como... Pues sí han avanzado en otras cuestiones en tecnología, pero no ha avanzado todo como parejo. Entonces, pues... los dispositivos móviles son normales, le está hablando por teléfono, pues ya acabé con él. Y no contesta porque dijo, yo ya no quiero saber nada de ti.
Y entonces llega el hermano a visitarlo a su casa. Y que le diga, no, pues ya acabé con él. Ya cumplí mi destino. Lo que salió en aquella cápsula, y es nuestra oportunidad de hacer que el sistema funcione. De hacer que esto de verdad nos permita hacer lo que nosotros queríamos, pues que las demás personas no sufran lo que nosotros sufrimos al perder a nuestros padres. Y le diga, es que no, tú no has entendido. O sea, al final de cuentas todo va a ser lo mismo. La siguiente persona que llegue va a abusar de la situación, va a entender cómo funciona el sistema de los oráculos y va a aprovecharse de eso. Va a supuestamente seguir sacando nombres solamente por conveniencia para eliminar a aquel que no le convenga. Y que digan, no, pues yo soy la persona que está a cargo. Va a pasar contigo. Todos. Lo demostraste cuando estabas ahí. Yo por eso me salí del sistema. Que en realidad el nombre haya salido porque en realidad sí va a eliminar a su hermano. Y lo elimina en esa visita. Diga, bueno, pues es lo que tú crees. Que así sea. No puedo dejarte. Que así sea. Y que sí termine acá. O sea, que sí termine con un personaje totalmente corrompido, totalmente malvado, en donde pues puede llegar a incluso tener un dominio de todo un sistema muy elaborado para hacerse con el poder total y absoluto del país en donde se encuentre. Pues ahí estamos, hermano. Llegamos al final prácticamente de este programa. Ya se cumplió poquito más de una hora de programa. Entonces hemos terminado, hermano. Agradecerte infinitamente un programa más en una fecha de grabación inesperada. Pero aquí andamos. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos permitido acceder a sus dispositivos móviles, no para extraerles información, sino para entretenerlos unos minutos, en esta ocasión con una película del señor Steven Spielberg. No me queda más que decirles y recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Como cada semana, recuerden, coman frutas y verduras y no se olviden de sonreír con su hígado. Y nos estamos viendo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiósito. Bye.